Ahora sí. Bueno, primero me disculpo por la demora. Tuvimos ahí unos inconvenientes al poder iniciar la charla, pero aquí ya las retomamos y les damos las gracias por estar el día de hoy presentes. En nombre de OTIC Proforma y del Centro de Estudios Saberes Docentes, les damos la cordial bienvenida a esta charla que tiene como título Desarrollo Profesional Docente y Convivencia Escolar en el contexto actual. ¿Ya? Al final de la charla vamos a dar un tiempito para que todos puedan hacer sus consultas que quieran tomar y quiero obviamente saludar a las personas que están presentes el día de hoy y que nos van a compartir todos sus conocimientos, al subdirector del Centro de Estudios, Saberes Docentes y de la Universidad de Chile, Pablo González, al especialista en convivencia escolar del Centro de Estudios, Saberes Docentes y la Universidad de Chile, Mario Bugueño, y por supuesto en especial a todos los que están el día de hoy presentes. ¿Ya? Como bien sabemos, la labor de profesional docente es muy importante en el progreso del alumno, ¿ya? Es por ello que el desarrollo de profesional de los docentes tiene que ser constante, continuo de aprendizaje y también adquiriendo estos conocimientos, ¿ya? Por eso, por tal razón, contamos con estos especialistas que nos van a contar sobre estos dos temas y nos van a compartir todos sus conocimientos. ¿Ya? Entonces, para dar inicio, quiero invitar al subdirector del Centro de Estudios Saberes Docentes y de la Universidad de Chile, Pablo González, quien nos va a saludar y nos va a compartir toda la información. Pablo. Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes nuevamente a todas, a todos. Muchas gracias por la oportunidad, ¿no?, de poder conversar y de compartir algunas visiones y enfoques respecto a estas dos temáticas que ya Luisa ha señalado. Yo voy a compartir con ustedes una breve presentación en la que vamos a poner a disposición de ustedes, por supuesto, lo que es el centro, pero fundamentalmente lo que son nuestros marcos comprensivos, y también procedimentales o metodológicos que se refieren a el desarrollo profesional docente. Y luego Mario va a hacer lo propio en el ámbito de la convivencia escolar. Para eso yo preparé una PPT que ya estoy compartiendo acá en el, en el Zoom, ¿ya? Sí, se ve Bueno, bien. perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿quiénes somos? Eso es importante, ¿no? Este es un centro de estudios y de desarrollo de educación continua de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y tenemos estos dos grandes campos de acción, campos de actuación. Por un lado, estamos dedicados y dedicados a el diseño, implementación y evaluación de un conjunto de iniciativas de formación continua que creemos nosotros intentan contribuir al desarrollo profesional, al aprendizaje profesional de las y los docentes en servicios con quienes trabajamos. Y por otro lado, en un otro campo, nos dedicamos a aprender a propósito de nuestro propio quehacer, generando un conjunto de estudios, de investigaciones, de análisis sistemáticos de precisamente aquello que vamos comprendiendo, vamos realizando y también vamos aprendiendo de los distintos procesos. Este centro de estudios tiene una trayectoria en la propia universidad, tiene su origen en el año 1999, cuando desde el Ministerio de Educación se impulsan una serie de iniciativas que buscan precisamente fortalecer en el ámbito de la formación continua a las y los profesores en nuestro país. La universidad, al alero, ¿no?, de esta política pública, crea lo que se conoció durante prácticamente 20 años a el programa de educación continua para el magisterio, el PEC, que da origen, que es el antecedente en términos organizacionales y también en términos de experiencia a nuestro actual centro de estudio. Este centro de estudio, como se decía en los primeros minutos, es una instancia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, quien crea al centro de estudio el año 2017 y que estamos presentando en este momento. Ahora bien,
A lo largo de estos 23 años de trayectoria, los equipos profesionales y académicos de este centro de estudio hemos venido acuñando una serie de perspectivas, una serie de aprendizajes, como les he planteado en un par de ocasiones, que se sitúan en el ámbito de los principios rectores del quehacer del centro, pero también se ubican en la dimensión teórica, conceptual de nuestro propio quehacer, y ambas dimensiones, los principios rectores como esta dimensión teórico-conceptual, son las que articulan y las que organizan nuestro quehacer en lo cotidiano. Dicho de otra manera, estimado o estimada, lo que nosotras y nosotros hacemos en el ámbito del desarrollo de la educación continua y en el ámbito de los estudios está inspirado por este marco comprensivo que intenta reflejar precisamente este conjunto de aprendizaje y de elaboraciones que en estas dos dimensiones hemos llevado adelante, ¿no?, a lo largo de nuestra trayectoria. Hay un supuesto en este marco comprensivo, ¿no?, que funda a este marco comprensivo y que está a la base de esta lámina y que se denomina, ¿cierto?, como todos ustedes conocen, el aprendizaje a lo largo de la vida, o este continuo formativo del que solemos hablar en el centro. Hace varios años atrás, ¿no?, en otra época, en otro tiempo histórico, para una profesora, un profesor, bastaba con la formación inicial. No obstante, en una sociedad tan compleja como la nuestra, la formación inicial docente no logra dar cuenta del conjunto de desafíos didáctico-pedagógicos, pero también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista social, dar cuenta de la complejidad que tiene la labor docente en un contexto como el que nos toca vivir. ¿Qué decir de los últimos años, ¿no?, en donde la pandemia ha revelado todavía mayores complejidades de las que veníamos reconociendo en este quehacer en lo pedagógico? Yo no tengo tiempo para referir en detalle ninguno de estos conceptos o de estos ejes conceptuales que constituyen nuestro marco comprensivo respecto a el desarrollo profesional docente en general y al rol que juega la formación continua en el ámbito del desarrollo profesional. No obstante, los dejamos ahí planteados en la perspectiva de establecer este diálogo que esperamos construir a partir de ahora con ustedes, con sus propias comunidades, con sus equipos. No obstante, sí quisiera relevar acá dos ejes conceptuales que están íntimamente vinculados con el propósito de esta breve exposición. El primero de ellos, indudablemente, el del sujeto docente, que es, desde nuestra perspectiva, el eje que articula el conjunto de nuestro quehacer en todos los ámbitos, en el ámbito de la formación, en el ámbito de la investigación y también en el conjunto de líneas de formación. Y con esto quisiera decir que para nosotras y nosotros, los profesores, con los que establecemos vínculo, relación de trabajo permanente, son sujetos profesionales dotados de un conjunto de conocimientos, habilidades, principios, compromisos éticos con su desempeño, y que en tanto sujetos han de ser invitados a un proceso de aprendizaje profesional en un hito de formación continua que precisamente intenta contribuir al incremento de esa profesionalidad que él posee o que ella posee en tanto sujeto profesional. Y desde ahí concebimos a la formación continua no únicamente como la dictación de un curso, muchas veces abstracto, alejado de la demanda o de la necesidad que tiene ese profesor o profesora en su espacio de trabajo, sino que fundamentalmente como una instancia de diálogo de saberes entre el profesor, la profesora, y entre nosotras y nosotros. En la perspectiva siguiente, ¿no?, en la perspectiva de que una acción formativa logra un mayor efecto en la práctica del docente, que es lo que una buscaría, en la medida en que esa acción formativa se vincula con los saberes, con las trayectorias, con las inquietudes, con las necesidades, con los desafíos que ese profesor o profesora puedan tener. ¿Qué ocurre a propósito de diagnóstico? De pronto las acciones formativas
indudablemente tienen una coherencia interna y un entramado prolijo, ¿no? Desde el punto de vista de los objetivos, la metodología, los contenidos, la evaluación, en fin, pero no siempre logra conectarse con la necesidad que el profesor o la profesora tiene respecto de su propio desarrollo profesional, y lo que nosotras y nosotros intentamos es apuntar a la definición de acciones formativas que tengan en cuenta fundamentalmente esto que hemos dicho: la condición de sujeto del profesor, de la profesora, las necesidades que tiene el proyecto educativo del establecimiento o de la red de establecimientos en los que ese profesor o profesora, líder, lideresa, asistente de la educación pueda trabajar, en fin. Bueno, como les decía, lamentablemente no tengo todo el tiempo, pero que han señalado ahí los otros componentes de este marco comprensivo. Del marco comprensivo, nosotros logramos desprender algunas fuentes o algunos factores que permiten explicar y por tanto permiten conocer, reconocer y transformar la práctica docente. Están también señalados ahí el conjunto de factores o de fuentes que son constitutivas de la práctica docente, que nos permiten explicar la práctica docente y que, reconociéndolas de conjunto, ¿no?, con los gestores de las escuelas, con los equipos de liderazgo, los equipos directivos, con los gestores de las redes de establecimiento y con los propios equipos de profesores, nos permiten efectivamente transformar la práctica docente en la perspectiva de que dicha práctica atienda efectivamente a las necesidades singulares de aprendizaje de las y los estudiantes, que finalmente es lo que nos moviliza a todas y a todos. Entonces, en este continuo formativo, en donde el profesor y la profesora aprende a partir de su propia experiencia y de la reflexión que logra desarrollar en perspectiva crítica de esa experiencia, la formación continua, este continuo, ¿no?, de la formación, juega un rol en tanto le contribuye, en tanto aporta, en tanto le permite perspectivas, experiencias, informaciones incluso, que le permiten al docente, a la docente, mirar su práctica en clave crítica, ya lo señalábamos, y fundamentalmente aspirar a experiencias de experimentación y de innovación en lo pedagógico, que finalmente es lo que genera el desarrollo profesional, es en qué se traduce el aprendizaje profesional de un profesor o profesora. Para nosotras y nosotros, indudablemente, la formación continua de profesores, así como la formación inicial y las otras cajitas que están ahí, son elementos constitutivos y también factores contribuyentes a la transformación. Para nosotros, para nosotras, la formación continua indudablemente es uno de los principales factores, ¿no?, de explicación y también de transformación de aquello. A lo largo de los años, nosotros hemos llevado estos aprendizajes, estos marcos comprensivos, estas propias experiencias, las hemos llevado a un modelo de formación que precisamente está diseñado para profesoras, profesores, líderes, lideresas, asistentes de la educación, que expuestos a la necesidad de renovar sus prácticas, de transformar sus prácticas, son invitados e invitadas a una acción formativa. Y el conjunto de nuestras acciones formativas responde a este modelo de formación en donde creemos nosotros se consagran los elementos que ya han sido señalados desde el punto de vista de principios, desde el punto de vista de aspectos teóricos y conceptuales. En el fondo, esta es la tercera dimensión de nuestro trabajo y que tiene que ver ya con la dimensión metodológica. Decimos, estamos inspirados por un conjunto de principios, tenemos un marco comprensivo en lo teórico conceptual y también tenemos una propuesta en lo metodológico en el marco de la formación continua de profesoras y profesores. Este modelo se basa, en breves minutos, ¿no?, se basa en una comprensión del aprendizaje profesional basado precisamente en la propia experiencia profesional, en la propia trayectoria profesional. No obstante, nosotros hemos aprendido que no basta la sola trayectoria en años para provocar un aprendizaje profesional en las y los profesores. También a esa trayectoria en años en el ejercicio de la profesión se le ha de sumar este elemento sustantivo respecto al aprendizaje y al desarrollo profesional, que es la reflexividad,
la crítica respecto a la propia práctica y al entorno en el que ella se desarrolla. En pocas palabras, nuestro modelo formativo genera o propone, ¿no?, una unión indisoluble entre la acción y la reflexión, entre la práctica docente y la reflexión docente, entre la práctica, la experimentación y la innovación en el ejercicio de la docencia. La modalidad, ¿no?, que adquiere este modelo formativo, ¿ya?, las líneas de realización de este modelo formativo precisamente se dan en torno a estos tres campos o estas tres líneas que desde el punto de vista tanto conceptual como metodológico organizan nuestras acciones formativas. Creemos nosotras y nosotros que estas líneas metodológicas que permiten la realización del modelo formativo son las que tributan de manera más directa y más efectiva a el aprendizaje y el desarrollo profesional de las y los docentes. Quedan también señaladas ahí, en tanto constituyen también las fuentes fundamentales de la comprensión que hoy día la literatura especializada y la propia política pública tienen respecto a el desarrollo profesional docente. ¿Cómo se articula esto con esto de lo ya señalado con lo que ocurre en los establecimientos en lo cotidiano? Creemos nosotras y nosotros a través del plan de formación docente, el plan de desarrollo profesional docente, que es un plan que ha de articularse orgánica y políticamente con el PME, con las distintas áreas de gestión del PME y por supuesto también con los proyectos educativos institucionales. Dicho de otro modo, el desarrollo profesional docente es posible, además, en la medida en que desde la gestión, que tanto los líderes intermedios como los líderes escolares son capaces de hacer en la articulación de los proyectos educativos institucionales, los PME y también los planes de desarrollo profesional docente. Hay una serie de ámbitos en las líneas de formación que tenemos nosotros tenemos estas tres grandes líneas de formación en convivencia y en ámbitos asociados a la convivencia, en currículum y en el liderazgo y la gestión escolar. En estos 20 años, o poco más de 20 años, tenemos la posibilidad, ¿no?, de dar cuenta de esta cobertura, de estas líneas de desarrollo que nos permiten haber llegado en estas 2 décadas, o poco más de 2 décadas, a estos poco más de 30.000 docentes y asistentes de la educación con quienes hemos trabajado a lo largo de todos los territorios del país. En la PPT se las vamos a compartir, por supuesto. Quedan señaladas algunas preguntas que nosotros inicialmente nos hemos hecho respecto a la formación continua de profesores, al desarrollo profesional docente y a cómo la formación continua y el desarrollo o aprendizaje profesional se articulan o se pueden articular. Yo solo las dejo señaladas porque creo que ya estoy en el tiempo. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por toda la información que nos compartiste. Quiero invitar ahora al especialista en convivencia escolar del Centro de Estudios Saberes Docentes y de la Universidad de Chile, Mario Buqueña. Mario. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero pedirle disculpas porque la premura del tiempo a lo mejor aquí va a provocar muchas tentaciones y no vamos a poder entrar en tema. Así que vamos a tratar de ser lo menos profundo. Curioso, una universidad que no puede ser profunda es complicada, pero bueno, ya Pablo me ahorró varios conceptos que tienen que ver con lo que nosotros somos, de manera que por ese lado no voy a ir al tiro al tema de la convivencia escolar, que yo entiendo que es una cuestión que a todos nos motiva y de alguna manera ha hecho crisis en este último periodo, ¿verdad? Desde ese punto de vista solo quiero utilizar un lenguaje más bien común y universal de estos tiempos en la escuela. Estamos enfrentando dos grandes problemáticas en el ámbito de la convivencia escolar. Por un lado están los conflictos o la violencia, los conflictos como una dimensión de la violencia, ¿verdad?, que tienen subsumida a muchas comunidades en una situación compleja de abordar, puesto que se ha enriquecido, por decir un término y tal vez equívoco, las formas de violencia que se están generando al interior de los establecimientos educacionales. Los actores, además, que están participando en estas formas de violencia,
se han multiplicado. Ya no solo tenemos violencia que viene a venir del estudiante, ¿verdad? Que eventualmente es la que más conocemos, sino que también entre otros miembros de las comunidades educativas, los docentes, los apoderados, en fin, los asistentes de educación. Ninguno en este momento, diría yo, se está excluyendo situaciones de conflicto y que es necesario que como comunidad debamos enfrentar o resolver. El segundo gran elemento que está vinculado al tema de la convivencia escolar es lo que está en relación con lo socioemocional. Es decir, el componente socioemocional, estos cambios de escenarios para ejercer la educación, de pasar a un trabajo en línea y luego nuevamente un presencial, esta ausencia del aula de los estudiantes y de los docentes durante tanto tiempo, curiosamente generó modificaciones en las conductas, promoviendo fenómenos que son desconocidos para todos nosotros. Entonces, de alguna manera, este momento que nuestro país vive además, que es importante señalarlo, que es un momento como de refundación, ¿verdad? Pone a las unidades educativas y a todo el mundo de la educación en un desafío que es muy curioso. Y es que, a propósito de la pandemia y los otros fenómenos que están ocurriendo, parece que es un buen momento para repensar el lugar donde estamos y repensar, por ejemplo, nuestros proyectos educativos institucionales. Es decir, cómo podemos redefinir o cambiar algunas cosas que puedan estar presentes al interior de la dinámica de los establecimientos. Concentrándonos ahora bien en la temática, voy a subir una presentación. Me disculpan. No sé si la están viendo ahí, sí. Bueno. Sí, se ve muy bien. Se ve, qué bueno, porque si no estaríamos en un problema. Bueno, entonces, estamos ante déjenme ver para que esto sea grande y no quede tan chico. A ver. Ya. Ahora sí. Bueno, entonces estamos ante un escenario, llamémoslo, en donde es importante establecer cuáles son hoy los ejes relevantes en la temática de la convivencia escolar y cómo desde la labor docente estos pueden desarrollarse y cómo organismos como el nuestro, como la Universidad de Chile, puede apoyar estos procesos. Entonces, primero, en términos de descubrir esto, es que hay que hacerse ciertas preguntas que son necesariamente importantes hoy en día. Es primero revalidar esto que estamos entendiendo. ¿Qué estamos entendiendo por convivencia escolar? ¿Ya? Ya hace bastante tiempo, hace más de 15 años que dejó de ser el tecito los días viernes entre los profesores, ¿verdad? Ya no se asocia la convivencia a un espacio de recreación, estamos hablando en consecuencia de un proceso o una evolución de un concepto que se ha enriquecido y ha incorporado variables que eran desconocidas hasta hace 5 años, diría yo, incluso en lo que es la dinámica al interior de los establecimientos educacionales. ¿Desde cuándo esto es un tema educativo? Otra pregunta central en el ámbito de la convivencia. ¿Por qué es un tema educativo? ¿Por qué es un tema educativo? Por ejemplo, una vez me decía un profe, ¿cómo podemos meter esto si no le podemos poner nota? ¿Cómo puedo calificar esto si estamos hablando de instalarse en el ser de las personas, ¿verdad? Bueno, y otras preguntas como ¿en qué se ha avanzado por mejorar la convivencia? ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico de la política de convivencia escolar de nuestro país? ¿Y qué nos falta por avanzar? Son preguntas que están asociadas a la reflexión hoy de la convivencia escolar. Existe un marco teórico de reflexión que está vinculado directamente a la calidad de la educación, que es otro concepto que define todas estas materias. Y en ese cuadro, aquí nosotros acudimos a Delors, ¿verdad?, que nos habla de que los procesos formativos deben estar preñados de 4 componentes: el aprender a ser, el aprender a conocer, el aprender a hacer y a convivir. Esta integración de estos elementos del desarrollo de cualquier ser humano, este equilibrio que tiene que haber en estos elementos, nos hace traer a la realidad de la formación que no puede haber uno que se escape o uno que abandonemos. De alguna manera, cuando el estudiante se está formando, necesita estar o debe tener una experiencia educativa en donde estos 4 elementos se hacen presentes en el marco de su formación. Y eso ha llevado a que la educación o los procesos educativos en el ámbito de la convivencia hayan establecido una dinámica
distinta de cómo entender los procesos al interior de las relaciones al interior de una comunidad educativa. La resolución de conflictos, en consecuencia, tiene que ser resuelta con un eje en la formación de los sujetos. Los elementos psicosociales tienen que tener un enfoque pedagógico. Las normas y disciplinas deben estar asociadas a potenciar al sujeto. Al estudiante agresivo, la responsabilidad ya no puede estar puesta en él, sino que en la comunidad educativa. Y el mejoramiento del comportamiento individual debe estar asociado al mejoramiento de aprendizaje y calidad de la educación. Bueno, aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un instrumento que es el famoso manual de convivencia, de cuáles son las estructuras que deben componerlo y cómo una comunidad educativa puede abordar precisamente con la participación de todos los miembros de la comunidad las temáticas de la convivencia escolar. Voy a tratar de ser un poco más práctico en esto, ¿verdad? Nosotros como saberes docentes abordamos la temática de la convivencia escolar de distintos ángulos y con distintas metodologías, con el clásico curso, pero fundamentalmente con el acompañamiento y, como decía Pablo recién, con la construcción de conocimiento con los sujetos que participan en los procesos formativos. Estamos lejos de esta idea del profesor que trae el conocimiento o el aura o la entelequia, sino que más bien nosotros rescatamos la experiencia de las comunidades educativas y con ellos construimos aquellas verdades que van a darle identidad y le van a dar propósito a sus acciones. Entonces aquí hay por lo menos 5 ejes que están asociados a las propuestas de abordaje de la convivencia escolar y a subtemas. Empezamos con qué es la convivencia escolar, que es un concepto genérico que debe abordarse en todos los procesos formativos de abordaje. La violencia y las estrategias de resolución alternativa a conflictos, que son un tema eje hoy en día. La comunidad educativa como concepto y la convivencia escolar. Los instrumentos para enfrentar esto. Y la inclusión y la participación como ejes necesarios para el abordaje de las temáticas de la convivencia nacional. En el ámbito que es la convivencia escolar, es fundamental abordar las temáticas de la historia de la convivencia escolar. Esto no es un tema reciente. Hay que abordar la temática de las políticas públicas que han habido en torno a la convivencia escolar y cómo han impactado y siguen impactando el devenir de los establecimientos. ¿Qué es esto del clima escolar y la convivencia escolar? ¿Cuáles son las diferencias entre un concepto y el otro? Eso es tema fundamental. ¿Cuáles son los enfoques de la convivencia escolar? ¿Y qué es la comunidad educativa? Estos son ejes temáticos fundamentales para entender la noción de la convivencia escolar que todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente los docentes, los asistentes de la educación y los equipos directivos deben manejar. Hay un segundo ámbito temático que tiene que ver con la violencia y las estrategias de resolución alternativa de conflictos. Una es las alternativas normales de resolución de conflictos, está en la disciplina, en el mandato, en el indicar, en el señalar al culpable. Bueno, pero las alternativas de resolución alternativa de conflictos son las que nosotros propiciamos como método en donde efectivamente las adecuadas relaciones de una comunidad se deben desarrollar. Esto también parte por comprender qué es la convivencia escolar, qué son los climas y la convivencia escolar, qué es la violencia como un concepto central, un concepto que no hay que meter bajo la alfombra, sino que hay que sacarlo y exhibirlo, qué es el conflicto al interior del aula o cómo se expresan estas situaciones, y qué son las estrategias de resolución alternativa de conflictos que en la práctica hablamos de 3, ¿verdad? El arbitraje pedagógico, la negociación y la mediación. Aquí el tema, aquí puede entrar cualquier tema asociado a la violencia. El bullying, por ejemplo, ¿verdad? Es uno de los temas que aquí reina, o es una pandemia que podemos tener instalada, el ciberbullying, por nombrar algunos. La comunidad educativa y convivencia escolar como otro gran eje temático de la situación de la convivencia. Esto también parte por la comprensión de qué es la convivencia escolar. También se debe desentrañar esto del clima escolar y la convivencia. Pero aquí entramos en temas nuevos, como qué son los actores de la comunidad educativa. Es decir, cuáles son los roles que cada uno de estos actores deben desempeñar en el interior de la comunidad educativa. Uno de los grandes actores que han sufrido transformaciones han sido, por un lado, el docente, con todo el proceso de carrera profesional docente, pero también los asistentes de la educación, en donde ya no solo el asistente de la educación es entendido como un sujeto auxiliar de la educación, sino que como un protagonista, especialmente en los ámbitos de la convivencia escolar. ¿Cómo se caracterizan las relaciones entre estos actores?
Recordemos que la definición central de convivencia escolar habla precisamente de que se trata de las relaciones que se están dando al interior de la comunidad educativa. De manera que aquí es fundamental el concepto de comunidad. Cómo entra el sostenedor, cómo entra el director, cómo entran los equipos técnicos, cómo entran los representantes organizados de los distintos trabajadores del sistema, cómo entran los representantes del estudiantado, de los apoderados, todos miembros de una comunidad que deben tener un rol en los procesos formativos y en particular en el ámbito de la convivencia escolar. También está el tema de los instrumentos, que es otro ángulo para abordar la temática de la convivencia escolar. En particular, aquellos que tienen que ver con la normatividad, ¿verdad? Por un lado está el acompañamiento que se hace desde instituciones como la nuestra a la elaboración de los planes de convivencia escolar que hoy exige el Ministerio. Y eso significa generar planificaciones que están asociadas a planes mayores, no solamente anuales, sino que vayan desencadenando procesos que se alimentan en una línea dialéctica de desarrollo que se tiene que dar en los procesos de formación. Y por otro lado, está el acompañamiento a la elaboración participativa de los manuales o reglamentos de convivencia escolar, que es un documento central hoy en día para lo que es el control de las relaciones y para lo que es la dinámica de las relaciones que se tienen que dar al interior de los establecimientos educacionales. Hoy los reglamentos manuales de convivencia tienen que ser productos de una reflexión colectiva, en donde todos los actores participen, los estudiantes, los docentes, los asistentes de la educación, los equipos directivos, los apoderados, todos deben concurrir a la elaboración de las normas, de las sanciones, de los procedimientos que tienen que estar asociados a esta línea de trabajo. Abandonar la sanción y de reivindicar el proceso formativo de la corrección de situaciones complejas. Toda esa nueva dimensión de la convivencia escolar es lo que se debe abordar cuando uno trabaja la línea de los instrumentos que la ley nos entrega para el abordaje de los temas de la convivencia escolar. Y están estos temas estrellas como el de la inclusión y la participación, ¿verdad? También se debe introducir como una definición de lo que es la convivencia escolar, el clima y la misma convivencia escolar, su relación, son dos conceptos distintos que hablan de cosas distintas. Una cosa es el clima escolar y otra cosa es la convivencia escolar. La convivencia y el tema de género es fundamental. El protagonismo de las mujeres y del feminismo en general que ha irrumpido en nuestro país no solo ha instalado una reivindicación histórica, sino que ha instalado una manera cultural de relacionarnos que es importante que la escuela sea protagonista en esto. Es decir, en las aulas en donde nuestros docentes y nuestros niños y niñas se están formando, los elementos de respeto al género, a la diversidad, son fundamentales. Es allí en donde se aprenden los elementos básicos para esto. No estoy descartando otras instancias como la familia. Estoy diciendo que la escuela no puede renunciar a este rol. Esto tiene que ver con la transversalidad de la educación, ¿verdad? Cómo estos elementos que están en la calle, en la sociedad, se han instalado dentro de la escuela y deben ser abordados de manera de que la escuela no haga oído sordo de lo que está ocurriendo. De manera que las temáticas de género, las temáticas de participación, las temáticas de inclusión son fundamentales en lo que son los procesos formativos al interior de las unidades educativas. Y ojo, que aquí no estamos hablando de que la convivencia escolar se instala como una temática o como un contenido que se enseña en clase. Aquí estamos hablando de que estos elementos inciden en la cultura escolar y en donde las relaciones cotidianas están integradas a estos elementos o a estos valores. De manera que es un proceso constante y permanente que se tiene que estar dando, pero para esto se requiere, yo diría que un poco de entrenamiento, pero también un desarrollo de la comprensión de esto para que efectivamente las acciones que se emprendan sean consecuentes. Y respecto a los mecanismos de participación, ¿para qué voy a decir? Hoy en día, cuando hablamos de participación en la escuela, estamos hablando de 4 elementos centrales. Voy a ser súper genérico ahora, Pablo me va a retar, pero solo voy a decirlo en general. Primero está la información, en segundo lugar está la deliberación, en cuarto la planificación y por último la rendición de cuentas o la evaluación. Sin esos 4 elementos no se puede hablar de participación en ningún lado, menos en la escuela. Entonces la escuela tiene que ser un espacio que... Aquí se comete otro error, no, que no es
que en este espacio se reproduzca o se haga un ensayo de lo que debe ocurrir en la sociedad. En la escuela se debe vivir como se debe vivir en la sociedad. No hay un ensayo ahí. Lo que se acuerda ahí, lo que se decide ahí, es de verdad, es norma, es ley, se debe respetar. Y eso es tal vez el principal desafío que tiene la escuela cuando desarrolla sus mecanismos de participación. Por ejemplo, ¿cómo hacemos conciliar los mecanismos de participación con la administración de justicia al interior de una escuela? Esos son elementos que están en la reflexión hoy en día. Yo siempre le digo a mis profes cuando estamos en esto, cuando piensen en estos temas, piensen en el cabro más malulo que tienen en la escuela, el más malo, el que no controla a nadie. Bueno, en eso hay que pensar y hay que aplicar todos estos elementos, porque ese es el desafío que tenemos como educadores. Bueno, entonces, el concepto de convivencia escolar o la tarea de la convivencia escolar tiene, como ustedes se han dado cuenta, múltiples dimensiones y estas deben ser abordadas en los establecimientos. Y aquí hay una cosa que como universidad nosotros tenemos un principio. Es cierto, hay cursos, hay diplomas, en fin, hay distintas propuestas, pero hay que reivindicar la especificidad, es decir, lo que cada establecimiento está viviendo. Y hay que solicitar en consecuencia aquellos elementos formativos que sean coherentes con la realidad que ustedes viven. Nosotros tenemos que adecuar nuestras propuestas a esa realidad. Entonces, cada escenario, cada establecimiento es diverso y nosotros como universidad tenemos que adecuarnos a eso y no llegar con plantillas formativas que se instalan, sino que adecuar, modificar y instalar metodologías que establezcan un vínculo serio y real y respetuoso con la realidad de cada uno de ustedes. Eso, creo que estuve casi justo en el tiempo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Me gustaría saber si alguno de los presentes quiere realizar alguna consulta. Pueden habilitar su micrófono para hacer la consulta que les guste. A ver, en el caso que posteriormente quieran realizar alguna consulta, ya finalizada la charla, va a estar habilitado el correo de Pamela y mi correo para que puedan hacer las consultas posteriormente y vamos a ir canalizando y respondiendo todas sus dudas. Ya, por esa parte está la opción. ¿Ya? Y ahora me gustaría dejar con ustedes a Pamela Mchea, coordinadora de ELOTEC Saberes Docentes, disculpen, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, quien les entregará unas breves palabras. Pamela. Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes a todas y a todos. Primero, agradecer su participación en esta actividad. Y segundo, es extenderles una invitación a conocer las distintas acciones que realiza el Centro Saberes Docentes y construir en conjunto a sus comunidades nuevos conocimientos a partir de las experiencias, reflexión conjunta y de manera situada, tal como han comentado los colegas Pablo y Mario en esta ocasión. Siéntanse la confianza de contactarnos y en conjunto podremos analizar las necesidades de sus comunidades. Es importante destacar y recordarles que nuestras acciones se adaptan a las necesidades y a los intereses de cada una de sus comunidades y que esto, por supuesto, incluye a todos los actores del sistema escolar. Les haré llegar la información de nuestras acciones formativas que prontamente nosotros estaremos iniciando nuestros cursos del primer semestre, que cuenta con 25 horas y estos tienen codificación Sense y tienen 8 horas extra de clases en vivo. Les haré llegar toda esta información más todo el resto de acciones formativas que nosotros realizamos. Eso, Luisa. Muchas gracias, Pamela. Quiero aprovechar de dar las gracias a tremendos profesionales que se encuentran el día de hoy, al subdirector del Centro de Estudios Saberes Docentes, Pablo González, y también al especialista en convivencia escolar, Mario Bugueño. Ambos profesionales muy amables que el día de hoy nos compartieron todos sus conocimientos. Ya también los quiero invitar a que puedan conocer toda la información
que nos ha entregado Pablo, Mario y Pamela en la página del Centro de Estudios, que es www.saberesdocentes.udechile.cl. ¿Ya? Así que posteriormente a la charla se les va a compartir las presentaciones de ambos profesionales para que así ustedes puedan tener la información en su correo electrónico. ¿Ya? Así que muchas gracias. Pablo, Mario, ¿ustedes se quieren despedir? No, solo agradecer la posibilidad que nos dan de exponer y de presentar estas visiones y estas experiencias que en el centro tenemos, ¿no? Creo que ya hemos señalado lo que queríamos comunicar, así que yo solo insistiría en nuestros agradecimientos y, por supuesto, tal como decía Pamela, en la total disposición para seguir dialogando. Eso. Solo decir que me despido para que nos veamos en los colegios después, pues, esa es la idea, que podamos trabajar con ustedes estos temitas que son tan complejos algunos y tan entretenidos también. Exacto, sí, y temas son temas muy importantes porque de ello depende que se mejore todo el ecosistema escolar. Así que muchas gracias a todos los profesionales y a todos los presentes. Estamos en contacto, que tengan una muy feliz tarde y muchas gracias por su presencia. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.